We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Se llama Soccer, a vuestra casa del fútbol estadounidense, episodio número 44 de la temporada. En principio dijimos que iba a ser el último del año antes de irnos de vacaciones, pero hemos decidido alargar una semana más la cosa. Vamos a llegar a los 45 episodios en el podcast y trataremos de abarcar los mayores temas posibles en estas últimas 2 semanas antes de entrar en la off-season, época de hibernar y desconectar del soccer. Por tanto, esta semana, con la temporada de la MLS ya terminada, también la de la USL y en definitiva todo el fútbol de este año, los temas centrales del programa van a ser el draft de expansión que se celebró este martes 19 de noviembre y en el que tanto Miami como Nashville movieron fichas para seguir confeccionando sus plantillas de cara al año 2020. Vamos a hablar de ello y también vamos a hablar de la Liga de Naciones, que ha cerrado la fase de grupos y que nos emplaza el año que viene para conocer al campeón del torneo, y además terminaremos repasando categorías inferiores y alguna que otra cosita además del mercado. Les habla Jaime Ojeda y enseguida está conmigo por aquí Agustín Galán. Empezamos. Bueno, la MLS terminó, muchos de los jugadores están de vacaciones ya, Agustín, pero nosotros vamos apurando al límite los últimos programas, que todavía no te dejo marchar de vacaciones. Así es, yo ya pensaba que iba a ser el último, pero bueno, la semana que viene tendremos uno más. No sé si mandar a mis abogados como Robert Moreno y que ellos hablen en mi representación. Estás bajo contrato, si quieres negociar algún acuerdo nuevo, pues no sé, termina este convenio colectivo ya para el siguiente a lo mejor, ¿eh? Bueno, luego ya hablamos con Luis Enrique y que nos cuente. De todas formas, se nos van acabando los contenidos por este año, cada vez hay menos cosas de las que hablar, a poco que vamos entrando en diciembre, y si te parece vamos a empezar pues hablando del draft de expansión que se celebró esta semana, y esto al final es lo de siempre, ¿no? No se ve ninguna elección de relumbrón, es muy difícil, evidentemente los jugadores de franquicia están casi todos prácticamente protegidos, y para lo que sirve esto sobre todo es para buscar pues a 1 o 2 jugadores de un nivel medio alto que puedan estar a caballo entre pues la titularidad y la suplencia y el resto para rellenar el equipo, básicamente. Bueno, para rellenar el equipo y también para tener algunos referentes que ayuden a generar un buen vestuario. Las selecciones en este sentido de Miami me han parecido bastante acertadas y sobre todo cogiendo ya gente que tiene mucho pozo en la liga, como el caso de, ahora vamos a ir uno por uno, pero tener a Ben Sweat y a Lee Wing te va a dar muchísima veteranía y eso va a ayudar mucho, sobre todo de cara a los jóvenes, con lo cual las elecciones de los equipos me parece que están bastante bien encaminadas. Uh-huh. El draft de expansión era para Miami y para Nashville, los equipos debutantes en 2020. La primera elección la tenía el equipo sureño de David Beckham, que hace como un mes o un mes y medio, si no recuerdo mal, por aquella época en la que estaba a punto de empezar los playoffs, se sorteó qué equipo iba a tener la primera elección, le tocó al equipo de Miami, y ha sido Paul McDonough el encargado de anunciar todos esos fichajes en el draft de expansión, y así fue como anunciaron al que fue su primera elección. We are going to select Ben Sweat from New York City FC. Okay, so a defender, what does he bring? What are you guys looking for? MLS experience, help in the back, left-footed, so we're just happy to have him. Ben Sweat, el lateral izquierdo de New York City, y tenía muy claro McDonough lo que buscaba con él, ya lo ha dicho, un jugador veterano en la MLS, de corte defensivo y zurdo. Luego a él le siguieron Albas Powell, Lee Wing, Argudo y Meredith, y a mí en general me parece que las elecciones de Miami son más que aceptables, que con Sweat y Lee Wing suman muchísimo en el apartado defensivo y en el centro del campo, y da la sensación incluso de que hay 2 muy buenas elecciones para mí, pero que las otras 3 no desentonan sin llegar a ser malas ni buenas. No desentonan.
Powell es un lateral que tiene muchísima experiencia también en la liga, estuvo en los Timbers durante mucho tiempo, este último año ha estado en Cincinnati y eso hizo que no brillara demasiado. Y Argudo es una joven promesa, fue compañero de generación con John Vaquero en Wake Forest en la etapa universitaria y desde entonces está en los Crew. No tiene muchos minutos, pero siempre era una elección en la que Greg Berhalter en su momento le daba bastante bola y este último año con Caleb Porter pues también ha ido teniendo minutitos y yo creo que es un jugador que es capaz de dar el salto. Además, luego también es que Lee Wing para mí ha demostrado estos 2 años en Los Ángeles que es un jugador con capacidad para ser titular. Lo único que, bueno, allí tenía a 3 bichos por delante como eran Atua, Blessing y Kay, y aún así ha jugado bastante. Luego con Sweat, yo igual aquí, tú vas a discrepar conmigo, pero a mí siempre me gustó más que Matarrita en New York City. Yo creo que el pico de forma tan alto que tuvo en la etapa de Patrick Vieira, que además coincidió con una lesión grave de Matarrita, yo creo que aquello fue diferencial en el lateral izquierdo. Atacaba bien, defendía bien, hacía buenas coberturas, se proyectaba y daba asistencia en ataque. Creo que Miami ha estado muy fino con ellos dos y que ha acertado con sus elecciones. Con lo de Argudo también es interesante lo que comentas, porque sí, es un jugador muy joven, no tiene mala pinta, todavía tiene mucho por crecer, por seguir mejorando, con lo cual de ahí puede sacar un jugador muy potenciable Miami. Y Powell, no sé si recuerdas, pero es que el año pasado fue también jugador del draft de expansión de Cincinnati. Sí, parece que es el equipo, el lateral que todo el mundo quiere en su nuevo equipo, por eso, porque tiene mucha facilidad de adaptación, se puede adaptar a cualquier tipo de ecosistema. Un jugador jamaicano, por lo general, en un sitio tan distante, cultural y en cuanto al clima como es Portland, pues hubiera podido tener problemas, pero lo hizo bastante bien. Luego se fue a Cincinnati y también es un tipo que te aporta muchísima potencia, un lateral caribeño, ya sabemos que es muy poderoso físicamente y es algo pues que seguramente el entrenador que tenga Miami lo va a saber aprovechar. Y es curioso porque escuché también a Paul McDonough en uno de los podcasts de la MLS que decía que primero querían hacer el equipo y luego ya llevar al entrenador. En el caso de que en el caso de que el entrenador se fuese, que no se echara por la borda todo el proyecto. Así que va a ser un equipo completamente de jugadores, algo muy sorprendente. Sí, bueno, y quizá también en realidad sea lo ideal, porque claro, si te da un entrenador en 1 año y medio, 1 año, en 2, no sé, y el equipo igual al que llega después no le convence y quiere trastocar mucho las cosas. Entonces, en ese sentido quizá también sea adecuado, creo yo, construir un equipo en base a lo que crea la dirección deportiva y no a lo que quiera un entrenador, aunque siempre es recomendable también tener a un entrenador desde antes que vaya perfilando un poco cómo quiere que sea su equipo para ir sabiendo qué jugadores hay que fichar. Y luego, por parte de Nashville, las elecciones fueron Abu Danladi, Sarek Valentín, Anibaba, Brandon Vázquez y Medranda. Que aunque sí es verdad que a Valentín luego lo intercambiaron por Willis y que a Vázquez lo vendieron a Cincinnati, pero son elecciones, creo yo, bastante pobres en comparación con las de Miami, ¿no? Quizás vayan más destinadas a hacer dinero, como han hecho con Vázquez, o a puramente rellenar la plantilla, que es lo que me parece a mí sobre todo. Sí, yo creo que es para rellenar la plantilla, porque luego echas un vistazo a lo que ya tiene, vamos a entrar un poquito más tarde en profundidad en ello, y más o menos Nashville ya está dibujado lo que va a ser. Va a ser un equipo con experiencia en la MLS en cuanto a los jugadores, y se puede parecer bastante al primer año de Minnesota, porque la verdad es que las selecciones son de un perfil bastante bajo. Danladi precisamente viene de Minnesota y fue el número 1 del draft en su momento y nunca llegó a ser un jugador que le entrara por el ojo a nadie. Y a Valentín pues lo cambiaron por Willis, por un portero, pero es que también han fichado a Cendejas, portero de Kansas City, así que entre los dos va a estar. Veo que la plantilla tiene jugadores que puede ser alguno bastante interesante, pero por lo general lo que veo es que buscan eficiencia también de cara al año que viene. No creo que sea un equipo para pelear por los playoffs, pero por lo menos para intentar hacer un papel digno, por lo que estoy viendo. Yo coincido en lo que dices tú, en lo de que es verdad que el rumbo o la dirección que ha sido Nashville a lo largo de este año con fichajes y en lo que hemos visto en este draft de expansión son jugadores pues contratados jugadores que ya tiene de la USL, jugadores de la MLS con experiencia pero con poco cartel, jugadores de relleno y que se asemeja mucho a lo de Minnesota en su primer año, incluso también en cierto modo a Cincinnati, porque no hay mucho blockbuster. En ese sentido parece que quiere seguir los pasos de esas últimas 2 franquicias, pero claro, eso quizás supone hipotecar algo o mucho
tu año de debut y terminar haciendo una temporada tan mala como la que hicieron estos dos equipos el año que debutaron, Cincinnati este mismo año, y no acabar entrando o en playoff o haciendo un papel digno, como ha dicho. Sí, luego es que también me fijo en el centro del campo y sí me parece que son 3 líderes lo que tiene ahí, con McCarthy, con Godoy y con Jones. Quizá por ahí quieran empezar a solidificar, no tener algún líder. Vamos a ver quiénes van a ser los jugadores franquicia. Creo que uno es Mukhtar ya, el jugador que llega de la Liga de Bélgica, que prácticamente no tiene cartel en Europa. Pero bueno, el centro del campo sí me parece que es una línea de garantías. Luego el resto es toda una incógnita, desde luego. Sí, porque la plantilla de Nashville ahora mismo estaría formada, lo estoy viendo ahora mismo, por Cameron Lancaster, Daniel Ríos y Abun Al-Labi como jugadores de ataque, David Ackham, Randall Leal, Mukhart, Derrick Jones, Aníbal Godoy, Dax McCarthy y Medranda en el centro del campo, Dave Romney y Daniel Lovitz, además de Anibaba en este draft de expansión como defensas, y Sendejas en la portería. Eso es, Medranda había perdido mucho peso en los últimos años en este último año, sobre todo en Kansas City, un jugador de banda izquierda que ha jugado prácticamente de todo, ha jugado de extremo, de interior zurdo, ha jugado de lateral. Quizás el lateral sea la posición más natural para él. Romney ya lo conocemos, defensor de los Galaxy, que puede jugar como central y como lateral zurdo. Lovitz es el lateral zurdo de Estados Unidos. Entonces, pues, por ahí parece que se está acumulando mucho y la defensa, pues, no es que sean nombres de relumbrón, no es que sea una línea que diga, bueno, van a recibir pocos goles. No sé quién será el titular de la portería, si Willis o Cendejas, pero creo que necesitarán algún fichaje. No estaría mal ver algún jugador franquicia para la defensa, que es algo que sería muy novedoso, pero creo que Nashville necesita ahora mismo eso. Sí, pero es que incluso lo dijo McDonough, el director deportivo de Miami, en ese draft de expansión. Ellos, por ejemplo, van a hipotecar todo, van a fiarlo todo al ataque y ahí van a hacer un gran desembolso. Es lo que siempre se ha destilado en la MLS, gastar mucho en jugadores de ataque, que es al final lo que genera más ilusión, lo que da espectáculo en la liga, y no se destilan los fichajes de jugadores franquicias casi nunca en defensa. Que Nashville lo vaya a hacer, si ya me parece complicado que lo haga un equipo grande o con mucho potencial económico, mejor dicho, como Inter Miami, como Atlanta, pues ya Nashville me parece más complicado todavía. Bueno, pero Atlanta al fin y al cabo se buscó un portero de gran nivel como Brad Busan, y vamos a la plantilla de Miami, porque ahí también hay sobrepoblación en el centro del campo, falta un delantero que presumiblemente va a ser el gran jugador franquicia que van a traer, y en la portería solo tienen a Meredith, que era el meta suplentísimo de Fry en los Sounders, que ha tenido muy poca participación, igual que en su momento la tuvo Miller antes de llegar a Los Ángeles, que también era el suplente de Fry en su momento. Entonces, un fichaje para mí, pues, por ponerte un ejemplo, un portero como Ospina para Miami como jugador franquicia, sería algo que me interesaría mucho ver, pero claro, como dices tú, es una apuesta tan arriesgada, que, sobre todo a ojos de la afición, que no creo que nadie se vaya a atrever. Sí, pero es muy interesante, eso sí, el nombre que has dicho, Ospina. Yo creo que puede tener hueco en la MLS, más o menos como lo tuvo hasta esta misma temporada Tim Howard en Colorado, así que quizá por ahí puedan ir también un poco los tiros de jugadores franquicia en Miami. Pero luego también hay un aspecto curioso de la portería. Es verdad que han fichado a Meredith, que es suplentísimo en Seattle, pero es eso, es un portero que viene de ser suplente de Stephen Fry. También lo fue suplente Tyler Miller hasta que llegó a Los Ángeles. Y Tyler Miller tuvo un rendimiento en Los Ángeles no espectacular, vale, pero más que aceptable, yo diría incluso notable, con lo cual igual por ahí podemos ver un buen nivel del exportero ya de Seattle. Sí, siguiendo ese ejemplo, sí. De hecho, cuando empezó a jugar Los Ángeles yo tenía muchas dudas porque era Miller el portero y, de hecho, en su primera temporada se mostraba muy dubitativo. Es verdad que este último año ha subido el nivel. Tú pensabas que era sobresaliente, reconócelo. Yo nunca voy a reconocer eso ya más. Bueno, alguna vez se llegó a decir. No sé si en directo o fuera de micrófono, pero se llegó a decir. Y vamos a ver ahora Meredith. No deja de ser una incógnita, eso sí. Yo creo que para la portería sí necesitan tener a alguien que sea un poquito más una apuesta segura. Sobre todo porque tienen también a Drake Callender, que lo ficharon, bueno, compraron sus derechos a San José, es un portero de la cantera. Está pendiente también el equipo de saber si le hace contrato o no, así que a falta de él, de momento estarían Meredith, que ya hemos nombrado, Macun, Lillard y Ben Sweat como defensa. En el centro del campo, Luis Argudo, Lee Wing, David Norman, Víctor Ulloa, George Acosta, Jay Chapman, Matías Pellegrini, también Albas Powell, por cierto, que me lo he olvidado, lateral derecho, sí, y Julián Carranza y Jerome Kiesewetter arriba.
Sí, de hecho, me sorprende que pongan a Macún como defensa, porque es un centrocampista destructivo. No sé si piensan reconvertirlo ahora en esta nueva etapa en Miami, porque la verdad es que hay sobrepoblación. Te puedes poner un centro del campo con Acosta, Wynn, Argudo, Ulloa sobre todo, que también es un centrocampista muy posicional, y a lo mejor por ahí buscan que el venezolano pues sea uno de los defensas centrales. Todavía queda muchísimo camino por recorrer, tenemos muchos fichajes que ver de Miami de aquí a que empiece la temporada, pero por lo que dices, por ahora la línea de centro del campo parece que está bastante cubierta en los dos casos, tanto en Nashville como en Miami. Falta ver un gran delantero estrella en Miami y sobre todo la portería. La portería del equipo de David Beckham quizás es la línea que más dudas deja de todo. Y es lo que comentaste antes, falta el entrenador y quizá, dependiendo de la persona que llegue y de los fichajes que vayan haciendo, igual hay un dibujo distinto o más fichajes en una línea que en otra, y a Macún lo podamos ver en la línea defensiva o en el centro del campo, pero lo que está claro es que la MLS, y volviendo un poco a lo que decía antes, siempre ha tirado estrellas de ataque para generar espectáculo. Y quiero recordar algo que le leí el otro día a Juan Mesa en Twitter. La MLS Cup casi siempre la gana el equipo que mejor defensa o que mejor defiende en los playoffs. El ejemplo más reciente es Seattle Sounders este año. Entonces creo que igual Miami tampoco debería escatimar en gastar un poco en esa defensa y quizá no optar a poner a Macún en esa línea y ponerlo en el centro del campo, que es al final donde más ha jugado y donde en teoría puede rendir mejor y no en esa línea defensiva. Sí, es posible. Además, ya no solo en la MLS, si te fijas en los equipos que terminan ganando los torneos, se hace sobre todo por tener una fiabilidad defensiva que le permita encajar muy pocos goles. Es lo que tiene el Atlético peleando en la élite en el fútbol español y europeo durante los últimos años, mucho más que el ataque. Y es, por ejemplo, en el Liverpool, campeón de Europa, su gran estrella es un defensa central, Virgil van Dijk. Entonces, yo creo que a nadie se le escapa que la defensa va a ser muy importante. Pero una de las dudas que me deja esto de que dejen al entrenador para el final es luego qué tipo de autoridad va a tener el entrenador. Porque si claro, ahora hacen toda la plantilla y dicen estos son los jugadores que vas a tener, estas son las estrellas y estos son los que tienen que jugar. Entonces, ¿qué margen de maniobra van a tener? Y en caso de crisis, ¿vas a atacar al entrenador o vas a atacar a los jugadores? Es que al final es eso. Atlanta, cuando se creó el equipo, a Martino lo anunciaron con un año de antelación. Sí. A Bob Bradley, si no recuerdo mal, más o menos con el mismo rango de tiempo, un año, un poquito más, un poquito menos. Miami faltan 2 meses y pico, casi 3, para que arranque la temporada, no tiene a nadie, y sí es verdad que suena muchísimo ahora el nombre de Marcelo Gallardo por encima del de Santiago Solari, que era el favorito a priori, pero bueno, queda muy poco tiempo, Miami no tiene entrenador, y el tiempo se va echando encima a la franquicia. Sí, además el que ha sonado más, que está libre porque está ahora ejerciendo como comentarista en Estados Unidos, es Santiago Solari. Santiago Solari, hay que recordar, bueno, esto me llegó por fuentes personales que muy cerca de su entorno, que estuvo negociando con el Celta cuando despidieron a su entrenador hace un par de semanas, despidieron a Fran Escribá, y el Celta contactó con Santiago Solari, pero al final no se terminó dando. Pero si Miami quiere a Santiago Solari, tiene que ir rápido y tiene que evitar que cualquier otro equipo se le vaya a adelantar, porque hay muchos equipos de media tabla en Italia y en España que yo creo que los siguen teniendo como una opción real de entrenador para sacar a un equipo de cualquier apuro. Uh-huh. Y luego en el camino de este expansion draft, con la opción de haber cambiado de equipo, pero que al final no lo hicieron, se quedaron jugadores importantes que al menos los dos los consideramos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Medunjanin, que siempre se habla poco de él, pero que luego es una pieza clave en Filadelfia, de Justin Meram, que me sorprende que Atlanta no lo protegiera, y sí a Villalba, por ejemplo, que no ha tenido una buena temporada, y Beaga o Jesús Medina tampoco fueron seleccionados, aunque en este caso al haber sido seleccionado Sweat ya no se podía elegir a otro de New York City. Y en relación al tema de porteros, lo comentamos antes. Yo estoy seguro de que si Miami no hubiese elegido a Lee Wing, igual alguno de los dos equipos incluso lo podría haber fichado. Sí, es probable. En el momento en el que alguien elige a un jugador de un equipo, automáticamente ese equipo desaparece del draft y todas las opciones se van fuera. Me sorprendió que fuera Lee Wing. Es un jugador al que no tenía yo en el radar como posible candidato para reforzar en ninguno de los dos equipos. Por cierto, queda bastante tocado el centro del campo de Los Ángeles, que ya perdió a Benny Feilhaber a mitad de temporada, pero esto es otro tema. Y hay otros jugadores, pues, por ejemplo, del mismo Los Ángeles, Beit Ashur como una solución para el lateral derecho me parece también muy válido. Al final terminó saliendo Powell de Cincinnati. Luego también estaba Lamar,
en Cincinnati, Guzmán en Columbus, un centrocampista bastante correoso que siempre me ha gustado bastante, el costarricense. Prácticamente todos los de Los Ángeles eran apetecibles, eso seguro. Urruti también estoy viendo que era elegible en Montreal y Kliestan de Orlando, así que por ahí también podrían haber fichado, pero claro, es que me estoy dando cuenta, un factor con el que no contamos es el de los sueldos de los jugadores. La mayoría de estos no tienen sueldos bajos y el draft de expansión está para pillar jugadores de sueldos medio bajos que sirvan de relleno. No puedes hipotecar un tercio del tope salarial con 4 o 5 jugadores de estos. Aunque espera, si no me equivoco, los equipos de expansión cuentan siempre con más fondos Tammy Gam en su año de debut en comparación con el resto, así que igual por ahí podrían haber gastado un poco más, no lo sé, que es que básicamente así, si no me equivoco, es como Atlanta pudo comprar en su momento a Nagbe de Portland. Bueno, y hay de estos fondos que ya veremos si desaparecen con el nuevo convenio colectivo, que ese es otro factor que hay que tener en cuenta, toda una ingeniería financiera, la MLS, al fin y al cabo. ¿Ves? Nashville ha conseguido 150.000 de TAM y 50.000 de GAM después de vender a Vázquez a Cincinnati, con lo cual tiene un poquito más de cash para ir buscando, pero creo que los dos equipos tienen echadas sus redes de ojeadores por otros lados y quizá buscan más otros mercados. Por ejemplo, Nashville se ha reforzado solo con 3 jugadores, luego ha llegado Willis, pero el draft de expansión pues también ha sido algo secundario para ellos, parece, porque el trabajo ya lo tenían hecho de antes con McCarthy, Mukhtar, Godoy y compañía, y esto pues ha sido simplemente para tener un poquito más de fondo de armario. Ahora todavía quedan muchos meses, 2 o 3 meses de seguir fichando, y ahí ya veremos cómo se va dibujando cada equipo. Pero sí me parece que Nashville ya está en un porcentaje mayor al de Miami. Y bueno, cambiamos de asuntos. Se jugó la última fecha FIFA del año. Ya terminó la fase de grupos de la Liga de Naciones en la CONCACAF. En el caso de Estados Unidos, estaban obligados a ganar si querían pelear por el título. Lo contamos la semana pasada. Y cumplieron con esos deberes. Ganaron por 4-0 a Canadá en Orlando y luego cerraron con un 0-4 su clasificación a las semifinales en ese partido contra Cuba que jugaron, me sorprende, las Islas Caimán, y esto permitió a Estados Unidos pues empatar a puntos con Canadá en la clasificación del grupo, pero poniéndolos por delante por esa mayor diferencia de goles. Sí, consiguió remontar, fue al final 4-1, has dicho 4-0, marcó Steven Vitoria ya en la recta final del partido, y era un poco la bola de partido para Estados Unidos porque el ambiente se había enrarecido mucho, había mucha opinión contraria a Greg Berhalter y a sus elecciones en el 11 titular, y con un 11 que tampoco es el más espectacular posible con el que podía jugar Estados Unidos, pues puso a Leggett y Sardes de jugadores más avanzados, pues consiguió sacar el 4-1, consiguió remontar el 2-0 que se había traído del país del norte, y al final ha terminado poniendo las cosas en su sitio y asegurando el liderato. Eso le garantizará tener también partidos competitivos serios, o sea, de competición pura y dura, con pocas sustituciones el próximo año con el cuadrangular de la Liga de Naciones, y yo creo que es un poco un balón de oxígeno porque la verdad es que el ambiente se le estaba complicando. Sí, salva quizá un poco los muebles Berhalter, por lo menos se va a comer el turrón y va a llegar ratificado a junio esas semifinales, además que en marzo van a tener la posibilidad de jugar amistosos contra equipos sudamericanos o europeos, en esos amistosos que tendrán, pero después del partido contra Canadá le preguntaron a Berhalter qué había cambiado respecto al partido de ida que perdieron con Canadá allí en Toronto, sobre si había introducido algo nuevo. Vamos a escucharle. That's a good question. And one thing I said to the team after the game is you have nights where you play absolutely brilliant and everything works and you're executing everything, you're scoring goals. And then you have days that you don't play great and things aren't working great and it's not as fluid as it normally is. And then you have games where you play poorly. But what I said was in all those cases, you need to show the type of effort and type of tenacity that the group showed today. When we talk about a collective effort, I know, there was some real big criticism on the group. It was a perceived lack of effort, a lack of heart. You couldn't mention that today at all. I mean, the way the guys were fighting for each other, the way they had their back, the amount of effort that was put in. I mean, some of these guys haven't played since October 6th, and the way they were fighting in this game and battling in this game. And give Canada credit, they did the same thing. And to me, the difference was, is that we were ready to overcome anything. The guys were focused and ready to overcome. You saw that right from the start of the game. An early goal really helped with that.
me he perdido un poco, pero me parece que habla sobre todo de esfuerzo colectivo, de haber ido concentrado, de haber luchado como nunca, después de todas las críticas que recibieron en las últimas semanas. Pero un detalle que comenta y me parece importante es que, como dice, la mayoría de estos jugadores lleva sin jugar un partido desde octubre, que terminó la temporada regular de la MLS, y así es complicado también. Aquí tengo que darle la razón. Sí, es complicado. Yo esperaba que hubiera menos jugadores de la MLS y más, por ejemplo, de la Bundesliga, como Morales, que salió desde el banquillo. Y lo que apunta Berhalter es algo que todo el mundo criticaba, pero claro, en el anterior partido en el que ganó Canadá por 2-0, las críticas van a Berhalter, por la convocatoria de Sarders, por la convocatoria de Trapp y por tantos motivos que ya hemos comentado en el pasado. Pero Berhalter en la rueda de prensa dijo que el equipo fue irreconocible en aquel momento, que había una falta de esfuerzo que no era propia de una selección como la de Estados Unidos, y eso hizo que Canadá consiguiera aquella victoria histórica. Prácticamente los mismos jugadores han conseguido cambiar, darle la vuelta a la tortilla y se han puesto las pilas porque han visto que el que se estaba llevando los palos era el entrenador. Pero los que estaban rindiendo muy por debajo de las posibilidades eran ellos, los que estaban sobre el terreno de juego. Y en ese sentido han conseguido por fin responder a lo que quería el técnico y a lo que quería también la afición y los medios. También es cierto que sí, que estaban obligados a ganar contra selecciones como Canadá o Cuba, es evidente, pero vienen de ofrecer muchas dudas en las anteriores fechas perdiste con Canadá, por primera vez en no sé cuántos fueron, 30 o 40 años. Ahora le ganaste en esa revancha. Luego goleas a Cuba, pero ¿cómo determinamos si las dudas con Berhalter han quedado despejadas? Porque yo recuerdo que Estados Unidos se ha enfrentado a Cuba y a Canadá, que no son Brasil y Francia. Ya, no son Brasil y Francia, pero es un torneo tan extraño que lo que tenía que asegurar era seguir asegurándose la competitividad, y eso lo ha conseguido metiéndose en el cuadrangular. Ahora va a tener el próximo año un torneo con 4 equipos en el que están México, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Eso le va a suponer unos meses más para seguir desarrollando el proyecto que empezó en la Copa Oro. Entonces, yo sí espero que el equipo dé un paso adelante y en ese cuadrangular se vea algo mejor, algo más elaborado, algo más evolucionado, que es luego lo que debe ir al hexagonal a competir para volver a ser, si no el primero, el segundo del hexagonal para ir al Mundial de Qatar. Claro, es que ahí es donde quería llegar yo. Me parece muy complicado medir si este equipo ha mejorado o no lo suficiente y si Berhalter va ganando crédito por estos partidos. Yo creo que donde vamos a valorar más esto va a ser en ese cuadrangular de junio y en los amistosos de marzo, que ya serán partidos mucho más competitivos que contra selecciones como Cuba o Canadá. Entonces ahí sí podremos ir dilucidando si este equipo crece definitivamente o si se está quedando por el camino. Y yo los amistosos también no los usaría como un factor, pues al final buscas selecciones mucho más potentes de primer nivel mundial, pues evidentemente te van a desarbolar por un lado o por otro. El partido contra Canadá creo que ha sido una buena toma de contacto porque Canadá viene mejorando mucho, su entrenador John Herman es muy interesante y merece la pena seguirlo, pero es eso, Honduras, Costa Rica y México sí van a ser una piedra de toque interesante. De todas formas, la meta tiene que ser el hexagonal, no el cuadrangular. Sí, y de Canadá, al final lo que podemos decir es lo mismo y tampoco, porque le ganan un partido a Estados Unidos, son superiores en la ida, sacándole las costuras al equipo de Berhalter, pero llegan a este partido fuera de casa, lo pierden 4-1, y a mí me parece que para seguir creciendo, evidentemente tienen que seguir desarrollando jugadores, potenciando la cantera y a la mínima oportunidad que tenga algún equipo canadiense de vender algún jugador a Europa, como lo hizo Vancouver con Alphonso Davies, tienen que hacerlo, pero creo que lo importante, sobre todo, es no compararse con Estados Unidos, no ubicarse en ese escalón en el que están ellos y México un poquito por encima. Canadá lo que tiene que hacer es ir con pie de plomo, conocer sus virtudes, sus capacidades y sus limitaciones también, y pelear a partir de ahí en un escalón como en el que están pues selecciones que están en ese cuadrangular como Costa Rica o Honduras. Sí, bueno, el lugar de Canadá es en el que está ahora, la Liga A de la Liga de Naciones, intentar meterse en ese hexagonal que vendrá determinado por la clasificación, por el ranking FIFA, y seguir compitiendo. La plantilla que tiene ahora mismo Canadá dista mucho de la que podía tener hace 4 o 5 años, que llevaba a la Copa Oro jugadores que no estaban en ningún equipo en ese momento, jugadores que estaban totalmente liberados, y eso ahora no sucede. Tú ahora ves la plantilla de Canadá y el que no está en la MLS está en la Premier League canadiense, o el que no está jugando incluso en Europa, como los casos de Davis y Borjan. Y aún así, Canadá lo más probable es que se quede fuera del hexagonal, porque después de esta fecha FIFA se ha metido El Salvador como sexta y Canadá ha caído a la 7ª posición, así que lo más probable es que no cambie mucho la película y que tengan que ir por la otra vía, que es incluso más complicada. Van a tener que pelear bastante en estos meses. El Salvador ha ascendido también a la Liga A de la Liga de Naciones, estaba en la B. Eso le ha permitido tener partidos un poco más sencillos y conseguir más puntos, pero va a ser una batalla bastante interesante que se va a decidir en el último mes, yo estoy convencido. Y va a ser bastante interesante porque El Salvador es un fútbol
que siempre ha estado ahí un poco en el límite del hexagonal y fuera del hexagonal, que puede competir muy bien, te puede complicar, pero es verdad que Centroamérica se está diluyendo y Canadá tiene que aprovechar para dar el paso adelante y tiene con qué hacerlo porque tiene muy buena estructura. Ahora vamos con El Salvador, la Liga B y todos esos temas, pero antes México, que juega a otro ritmo en su propia liga casi, y lo digo a pesar de que le costó la vida ganarle a Bermudas, en el minuto 90 y pico creo que fue, marcó el gol de la victoria Antuna. Pero aún así, sin la pegada de siempre, pero con muchas ganas, México ganó. Y México no hace más que ganar, ganar y ganar. En sus días buenos, gana convenciendo. En sus días malos, gana también aunque no te convenza. Pero es que es eso. El Tata Martino ha construido en este tiempo, pues casi un año que lleva al frente de la selección mexicana, un equipo muy claro, que tiene las ideas claras, que sabe lo que juega, que tiene muchísima calidad, evidentemente, que es superior a todos los equipos de la región de la CONCACAF y a la que casi no le cuesta mucho ganar partidos, al margen de que para ganar esos partidos le cueste marcar algún gol, como lo vimos contra Bermudas. Sí, en este caso ya lo tenía todo atado y más que atado, pero también el Tata Martino es muy inteligente, es consciente de que la crítica mexicana es tan intensa o más que la argentina. Entonces sabe que necesita los resultados sobre todo. Primero buscar el resultado, si tienes el día, como tú has dicho. Si funciona todo y puede golear, perfecto. Si no, hay que sacar. En la rueda de prensa previa al partido contra Bermudas, el periodista le decía, bueno, estaban hablando ya, le estaban preguntando sobre otros temas. Le preguntaban de cualquier cosa y llegó un periodista, incluso entre risas, le decía, bueno, vamos a hablar de Bermudas porque al final es por lo que estamos aquí. Dice, ganar, gustar y golear. Es que esa es la exigencia de México. No le van a... Un 2-1 para ellos e incluso va a desatar alguna crítica. Entonces el Tata es consciente de dónde está, es un banquillo terriblemente caliente y hasta el momento lo está gestionando muy bien. Se ha metido de una forma limpia en el cuadrangular, va a volver a ser el favorito, igual que en la Copa Oro, y tiene que ejercer ese papel de gigante de la CONCACAF y yo creo que no lo va a rehuir. Y tiene tanta presión que incluso a pesar de la victoria, yo leía en Twitter a muchísimos periodistas catalogar el partido de un ridículo histórico para México a pesar de haber ganado. O sea, da igual que le cueste ganar un partido. Si es que un 2-1 contra Bermudas a ellos les parece un ridículo histórico. Y no, o sea, yo no lo entiendo, o sea, no son capaces de ver que una selección puede tener un mal día. No, y también una cosa que hace la prensa mexicana, que creo que es inherente a cualquier tipo de prensa, incluida la española, la argentina, la colombiana, es mirar únicamente su equipo y no mirar el rival. Bermudas viene de jugar la Copa Oro. O sea, Bermudas no es un equipo de la Liga D, de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Está ahí, tiene sus limitaciones evidentemente, pero oye, está empezando a competir y está empezando a meterse ya está asomando la cabeza en torneos, está asomándose a una Liga A. Entonces no es alguien que esté ahí por estar. El caso de Cuba yo creo que es distinto, porque Cuba tiene ese problema de que cada vez que llega a un gran torneo se termina disolviendo por las deserciones de los jugadores, por la situación que tienen y por el hecho de que apenas convocan jugadores de fuera, aunque ya están empezando, pero hay otros equipos, el caso de Bermudas o los que han estado descendiendo, Trinidad y Tobago, Haití, Curazao, no tienen nombre, pero hagamos el favor de respetarlos porque están empezando a crecer y están empezando a complicar las cosas y sucede en cualquier federación. Antes un partido contra Venezuela en la Conmebol era una pachanga, una goleada, ya no lo es. Aquí en Europa hemos visto, España le ganó 2-1 a las Islas Feroe a domicilio. Hace 10 años a lo mejor era un 0-8, 0-9. Las cosas están cambiando muchísimo. El fútbol evoluciona al fin y al cabo y las selecciones que antes eran una castaña, ahora ya pues no lo son tanto y te ofrecen algo de resistencia. Y luego, volviendo a lo de El Salvador, Cuba, Bermudas, Trinidad y Tobago y Haití descienden a la Liga B y por tanto El Salvador, Granada, Jamaica y Surinam ascienden a la Liga A. Luego también estoy viendo a la Liga C descienden San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Aruba y Dominica, y de la Liga C ascienden a la Liga B Barbados, Bahamas, Guatemala y Guadalupe. Maravillosa esta liga con CONCACAF, ¿eh? No, maravilloso, pero había anomalías. Por ejemplo, que Guatemala estuviera en el último escalón, por mucha crisis que tenga el país y su fútbol, me parecía excesivo, igual que Jamaica en la Liga B. Yo creo que en la próxima edición ya va a estar un poco todo en su sitio. Haití ha bajado a la Liga B, pero es que tenía un grupo muy igualado. Tenía Costa Rica y Curazao, y por pequeños detalles al final se ha terminado cayendo el equipo de los granaderos. Sí, quizá el año que viene ya lo tengamos, el año que viene no, en la próxima edición lo tengamos todo un poco más compensado, a pesar de algún descenso que no es que sea injusto, sino que a lo mejor ha tenido un grupo más complicado y ha provocado que hayan descendido.
Por cierto, ahora que estaba viendo todos los ascendidos y descendidos, aquí en el final aparece algo importante. Jordan Morris lidera la clasificación de máximos goleadores en la Liga ahora mismo con 4 dianas, pero el máximo goleador de la Liga de Naciones está en la Liga B, sí, y es el surinamés Gleófilo Blidger con 10 goles, y esto creo que lo deberías saber tú y todos los oyentes. Sí, Fleiter ha sido el máximo goleador y ha sido el gran culpable de que Surinam esté ahí. Quizás sea una de las sorpresas que ha habido, que Surinam haya conseguido ascender a la Liga A, porque no es un equipo que tenga mucha tradición en la CONCACAF, mientras que hay otros pues que tienen un poquito más de solera. Y lo de Morris, pues bueno, ha aprovechado estos 2 últimos partidos, 2 goles, un gol a Canadá, 2 a Cuba, y ese pichichi de la Liga A para él. Y una de las noticias de la semana pasada es que Thierry Henry vuelve a la Major League Soccer, pero lo hace volviendo a los banquillos. Fue anunciado e incluso presentado ya como nuevo entrenador de Montreal Impact. Va a firmar hasta 2021, con opción también a un año más en función de si pues se cumplen los objetivos o si están contentos con su trabajo allí en Canadá. Una historia bastante extraña la del fichaje de Thierry Henry, porque Olivier Renard dijo que él mismo se ofreció en cuanto vio que estaba disponible la posibilidad de entrenar en Montreal. Hizo un llamamiento a su etapa como jugador en la MLS y demás para ser convencido. Y de hecho en Montreal dijeron que a partir de ahí decidieron no apostar por ninguna otra persona que no fuera Thierry Henry, que llega bastante disminuido después de haber tenido un paso bastante calamitoso por el Mónaco. Sí, pero a mí me parece una buena opción para él, porque me recuerda en cierto modo a Patrick Vieira, que vino a la MLS desde la cantera del Manchester City para entrenar, consolidar una idea y luego volver a dar el salto a Europa. Quizás puede que sea también el caso de Henry, porque en Mónaco es verdad que no le fueron nada bien las cosas, que lo acabaron echando, y ahora en Montreal igual pues se convierte en esa plaza en la que él pueda crecer sin tanta presión. Y hay 2 factores importantes. Uno es que se va a reencontrar con Bojan, al que tuvo como ahijado en su etapa en el Barcelona. En ese momento Bojan era muy jovencito, tenía 17-18 años, y Henry un poco fue su protector en ese aterrizaje tan aparatoso que tuvo en el mundo del fútbol de élite. Y luego también una cosa que me llamó mucho la atención es cómo los periodistas en Estados Unidos apuntaban al hecho de que Thierry Henry es una figura tan potente dentro del fútbol que quizás sea la única persona capaz de discutirle algo a Joey Saputo. Y yo no sabía que tenía Saputo esta fama de dueño tan volcánico. Hombre, visto lo visto en los vestuarios en la última jornada de liga, cuando se encaró con, o cuando tuvo mejor palabra suya de tono con, no me sale el nombre. ¿Piatti? Con Piatti, eso, con Nacho Piatti. Pues hombre, por ahí un poco se podía pensar que Saputo era de sangre caliente. Luego también otra noticia bomba es que Brian Fernández no va a continuar en Portland el año que viene. Tenía contrato, si no me equivoco, con los Timbers hasta 2021, pero ha sido la MLS la que ha decidido despedirle y rescindir su contrato. Y algo raro hay detrás, porque según las reglas de la liga dice claramente que la MLS solo puede rescindir a un jugador si éste viola el programa de abuso de sustancias prohibidas y control de salud mental, si estando sujeto a sanciones por dar positivo en alguna sustancia prohibida, se niega a someterse a un control o examen de drogas. Entonces, viendo el historial de Fernández, hay algo ahí, y está muy claro, creo yo, y que la MLS no ha querido hacer público, pero se marcha por eso, me da la sensación. Sí, termina contrato con Fernández la MLS porque es la que tiene los contratos con los jugadores. Los jugadores no fichan por los clubes, fichan por la MLS y luego es esta la que los deriva a cada franquicia. Y en el caso de Fernández había un hilo muy interesante de Caitlin Murray, una periodista de allí de Portland, que decía que en el momento en el que Fernández entró en el programa de abuso de sustancias se dijo como que lo había sido solicitado él de forma voluntaria. Y Caitlin Murray venía a decir que esto no fue tan así. O sea, no fue tan voluntario como se quiso hacer ver a la opinión pública, y al final pues la situación en el vestuario de los Timbers, sobre todo con la directiva, pues vieron que lo de Fernández tuvo un muy buen inicio, pero luego finalmente pues volvió a las viejas andadas. Por eso no tuvo que salir de Argentina para irse a México, y de México que terminó en la MLS. Ha terminado muy mal esa etapa y creo que han enrarecido bastante el vestuario en la recta final, y puede haber sido una de las causas del mal final de temporada que ha tenido el equipo de Giovanni Savarese, que estaba para mí para luchar por cotas mayores dentro de la liga. Y es una lástima que haya terminado bien, porque hemos visto, sobre todo en el inicio, que Fernández, estando bien, estando concentrado en el fútbol,
es un delantero a tener muy en cuenta. Y me comentaba el otro día Chris Kaufman en Twitter que parece que va a acabar recalando en Racing, que volverá a Argentina, al equipo del que salió. Pero, por lo visto también, según leía en The Athletic, en el contrato de compra entre Portland y Necaxa, en ese traspaso, existía una cláusula que contemplaba que esta situación, que ha pasado con Brian Fernández, pudiese ocurrir otra vez y que en caso de producirse, Necaxa tendría que indemnizar a Portland o a la MLS en realidad, con lo cual aquí sale un periodo de litigio, de temas judiciales igual, que a ver hasta dónde llega. Ahora entrará en manos de los abogados. Imagino que Necaxa dirá que, como se hizo oficial que él había entrado voluntariamente, pues que no es responsabilidad de Necaxa, que ellos se querrán cubrir las espaldas con eso. Va a ser un caso bastante desagradable desde todos los puntos de vista, pero bueno, yo lo que digo, me parece una lástima, porque como jugador la verdad es que lo hemos disfrutado. Yo personalmente no tenía muchas referencias de él. Estos partidos que lo he visto con los Timbers, hemos visto que tenía una capacidad muy alta, y es una lástima porque en Portland tenía un ambiente muy interesante para poder desarrollarse y llegar a las cotas de crack a la que han llegado en su momento Valerio Blanco. Uh-huh. Luego en LA Galaxy hicieron oficial primero y después que Cristian Pavón se va a quedar un año más, que prolongan el préstamo con Boca Juniors para 2020. Se va a quedar como jugador franquicia, ocupando esa plaza que ha dejado libre Ibrahimovic. Y también renovaron a Sebastián Lletget usando fondos TAM, con lo cual va a tener un contrato de más de $600,000. Por ahí anda, 500 y pico mil, 600,000. Me parece que son la pieza de Sebastián Lletget muy importante para LA Galaxy, para seguir teniendo un centro del campo y una línea de tres cuartos muy competitiva, y que Pavón va a seguir siendo un jugador diferencial en LA Galaxy y seguramente ya sin Ibrahimovic una de las referencias totales del equipo de Guillermo Barros Schelotto. Y una de las ventajas de no tener a Ibrahimovic es que todo el dinero que iba a parar al sueco ahora lo pueden repartir para premiar como corresponde a los jugadores. Hemos visto que ya han salido algunos. Se ha marchado Romney a Nashville diciendo que era uno de los mejores defensas de la liga. Lletget se queda, va a tener un aumento de sueldo. Pavón se va a quedar también, va a tener una nueva catalogación, va a ser mucho más importante en el proyecto. Y lo que venía diciendo en los podcasts anteriores, me apetece mucho ver los Galaxy del año que viene, porque creo que sí van a ser los Galaxy de verdad de Guillermo Barros, y va a ser un proyecto mucho más interesante de ver. Uh-huh. Y lo que comentabas de Romney, para que los oyentes no se alarmen tampoco, Romney venía diciendo que era el mejor defensa o uno de los mejores de la liga porque estadísticamente está ahí, que cuando él estaba en el 11 titular, LA Galaxy ganaba más partidos que sin él, con lo cual le extrañó que lo acabaran cortando, decía. Sí, esto me recuerda mucho a la estadística que se manejaba aquí en España cuando se decía que siempre que estaba Carlos Marchena sobre el terreno de juego, España no perdía, y llevaba como 40 y pico partidos invictos. Y bueno, estaba Marchena, pero estaba en la selección Carlos Puyol, Xavi Hernández, Xavi Alonso, David Villa, pero bueno, que si queremos retorcer las cosas, yo creo que, y esto lo hemos hablado fuera de micrófono muchas veces, quizás el fútbol sea uno de los deportes en el que el mundo de las estadísticas, que es tan profuso en Estados Unidos, que les gusta tanto, aplica menos, porque el fútbol es un deporte en el que las dinámicas, la química, lo colectivo, termina funcionando mucho más que el hecho de tener 500, 600 pases o tener una mayor o menor ratio de goles encajados cuando estás sobre el terreno de juego. Sí, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que cada vez más las estadísticas en el fútbol van siendo más importantes, porque últimamente, por ejemplo, las direcciones deportivas de muchos clubes contratan a gurús de las estadísticas, a gente que analiza el fútbol desde los números y no desde el juego, y al final también les acaba saliendo bien, con lo cual quizá vayamos a convertir el fútbol en un híbrido entre lo que ha sido siempre y lo que se estila en Estados Unidos en deportes como por ejemplo el béisbol o la NBA en el baloncesto. Sí, pero se ha intentado implantar este proyecto, pero muchas veces no se ha hecho de todo bien, porque vale, está muy bien. Te llevas al jugador que más centros pone en el área con éxito y contratas al mejor cabeceador. Eso que sabes quién lo hizo, el Liverpool en su momento, en la era previa a Jürgen Klopp, fichando a Stewart Downing y Andy Carroll. Aquello fue un desastre mayúsculo. Entonces, es que las estadísticas están bien, pero hay que saber aplicarlas, y muchas veces en el fútbol veo que se da importancia a ciertas estadísticas que a lo mejor no se debería. Por ejemplo, muchas veces la posesión. Siempre nos hemos fijado que un equipo debe tener 60-67% de posesión para parecerse al Barça de Guardiola. Y el Tata Martino, cuando llegó a Atlanta, algunas veces le preguntaban por eso y decía, bueno,
hemos tenido un 60% de posesión, pero es una posesión ciega, porque no hemos conseguido hacer nada con eso. La estadística está bien, pero es que la estadística no te puede explicar todo lo demás. Claro, por ejemplo, en lo de la posesión tienes que hacer efectiva esa posesión. No puedes tener la posesión en tu propio campo, cerca de tu área, dando pases en horizontal, si no hace daño al contrincante. Hay que jugar vertical, hay que jugar en campo contrario y así hacer efectiva esa posesión. Y bueno, también está lo de Real Monarchs, campeón por primera vez en su historia de la Championship de la USL. Le ganaron el fin de semana, el domingo, 1-3 a Louisville City, que no revalidó el título de liga por tercer año consecutivo, el que habría sido su tercer título seguido. Había conseguido el de 2017 y 2018. Este 2019 se le llevó este equipo reserva o filial de Real Salt Lake, el equipo de la MLS, y lo hizo, que a mí es lo que siempre me llama atención, con 4 jugadores del equipo de la Major en el 11 titular. Algo que habría que estudiar si es o no adulterar la competición. Es verdad que quizás no sean los jugadores que más minutos han tenido con el primer equipo. Mulholland, que es uno de los veteranos, pero este año ha jugado más bien poco. Portillo también. ¿Y quiénes son los otros dos del 11? Pues ni idea, no la recuerdo, pero sí, uno era Mulholland, el portero estaba por ahí también. Ochoa y Holt, posiblemente el central que marcó. Sí. Pero claro, hay que mirar a partir de cuántos partidos dejamos de considerar que este jugador es del equipo de la USL y pasa a ser del de la MLS. Eso en las ligas, por lo menos en España, creo que sí hay un límite a partir del cual ya no puedes volver a bajar. Entonces yo creo que tendría que haber una regulación en este sentido. Sí, incluso lo debatimos aquí al principio de temporada, recuerdo, en marzo, abril, tuvimos un debate sobre esto y sobre si debían cambiar las cosas, incluso sometimos a preguntas a los oyentes a ver qué opinaban del tema. Pero bueno, el título de Real Monarchs, que un poco también viene a significar que trabajan bien la cantera y que han conseguido ganarle a equipos que son primeros equipos en esta competición. Sí, y Louisville pues no ha conseguido el título, pero una vez más se demuestra que es uno de los que mejor se desenvuelve. Quizás sea el equivalente a Seattle Sounders en la USL, porque muchas veces no se cuenta con ellos, pero al final pues siempre terminan llegando ahí. Y luego ya en categorías inferiores de selecciones, México terminó siendo subcampeón del Mundial Sub-17, perdió la final contra Brasil, que les acabó remontando el partido y les dejó sin el oro y sin lo que habría sido derrotar a el país organizador de la cita, porque se jugaba en Brasil. Sí, quizás ha sido una sorpresa porque había muchos equipos europeos que tenían bastante poderío, no incluyo a España porque la verdad es que no me parecía que fuera una generación interesante, sí la de Francia y sí la de Holanda, y al final pues México ha conseguido hacerse un hueco por ahí e incluso pelear otra vez de tú a tú contra Brasil, que parece que tenía ese resquemor, esa pequeña maldición con los mexicanos porque ya les quitaron un Mundial Sub-17 y les quitaron también los Juegos Olímpicos en Londres en 2012. Así que esta vez pues Brasil tenía que ponerse el mono de faena y llevarse el título sí o sí, porque si no las críticas iban a ser muy fuertes. Y evidentemente sobre esta camada de jugadores habló el seleccionador absoluto, Gerardo Tata Martino, alabando lo que han logrado a pesar de haber caído en la final, pero también creo poniéndole los pies en el suelo, me dio la sensación que decía sobre ello. Vamos a escucharle. Lo más importante creo que es lo que viene, es decir, no es tan importante el campeonato del mundo en este caso, sino todo lo que viene para cada uno de esos chicos y todo lo que podamos hacer entre todos, sean los clubes a los cuales pertenecen, la federación, las diferentes selecciones, cómo continúa su vida participando o perteneciendo a la selección en las categorías que siguen y sobre todo en un momento adecuado, que probablemente no sea porque recién son chicos de 17 años, que puedan tener lugar y participación en la primera división de sus clubes. Lo dice un poco claro ahí, no importa mucho al final este Mundial Sub-17 y deja entrever que lo importante es el desarrollo que sigan teniendo los jugadores bajo el paraguas de la Federación Mexicana de Fútbol o en sus propios clubes, que al final son los que tienen los tienen en el día a día, y eso al final es lo que comenté en relación a Estados Unidos. No importa mucho el resultado que hayan tenido en la Sub-17, por más catastrófico que haya sido, lo que importa al final es el desarrollo y el crecimiento que tengan los futbolistas de cara al futuro, sobre todo. Además es una de las deudas pendientes del fútbol mexicano, conseguir dar salida a esas generaciones de la que ganó en 2005, pues solo han salido Giovanni, Moreno, el central Héctor Moreno y Vela, y dos de ellos están ya de vuelta en el fútbol mexicano, bueno, el fútbol estadounidense y mexicano, y es algo que a México siempre le ha terminado costando. Yo recuerdo que hubo un Mundial Sub-20 en 2009
y había un jugador de México que me llamaba mucho la atención, se llamaba Espericueta. Y a ese jugador pues lo han terminado relegando al banquillo, lo han terminado ninguneando cuando era uno de los mejores de esa generación y al final ha quedado en el olvido. Y era un tipo que en su momento sonaba incluso para el Athletic de Bilbao porque tenía ascendencia vasca. Y pues es este tipo de historias que hay en México a menudo de buenos jugadores que al final por cosas extradeportivas muchas veces terminan sin poder dar el salto. Entonces me parece muy interesante el mensaje del Tata Martino, sobre todo de cara a la Liga y de cara a los clubes, para que sigan potenciando ese talento, porque se ha visto que México a nivel sub-17 siempre o casi siempre funciona y funciona muy bien. Pero tampoco es tema de México, creo yo, porque sí es verdad que en todas las selecciones del mundo, creo yo, en categoría sub-17, al final acaban llegando a la absoluta muy pocos jugadores. Lo normal es que lleguen 2 o 3 de cada generación, porque al final algunos se quedan quedando por el camino, o no tienen continuidad en sus clubes, tienen una lesión grave y ya no pueden progresar más. Al final es contar con que de cada generación vas a tener 2 o 3 casi seguros, incluso alguno a lo mejor que no te esperabas, y a partir de ahí ir construyendo una absoluta con jugadores de cada generación. Sí, todavía les queda muchísimo, le queda un escalón previo que es la sub-20 y luego a partir de ahí dar el salto a la absoluta. Pero a lo que iba es que en el caso de México muchas veces no es por el propio desarrollo del futbolista. Aquí en España a lo mejor sucede así. En 2007 se llegó a la final, De Gea sí ha sido un portero de élite mundial y Boyan pues se ha quedado un poquito a medias, pero ha sido por temas deportivos o personales, no porque un club haya conseguido frenarle su progresión. En México muchas veces existe no sé cómo llamarlo, este acuerdo que se llama Pacto de Caballeros, según el cual los clubes pues pueden decidir, por el motivo que sea, porque no le va bien al presidente, por X o por Y un jugador, hablar con el resto de clubes para conseguir vetarlo. Alanis hace muy poco tiempo, hace un par de años, tuvo que salir de Chivas porque no se lo querían vender a ningún otro club de la Liga Mexicana, y estábamos hablando de un central de la selección absoluta, y tuvo que venirse a España para jugar en segunda división. Entonces ese es el problema que yo veo sobre todo con el fútbol de clubes mexicanos, que muchas veces son ellos los que se ponen los palos en las ruedas. El fútbol mexicano a mí, por ejemplo, nunca me va a dejar de sorprender. Las cosas que siempre me comento sobre ello son bastante alarmantes, curiosas y en cierto modo que hay que cambiar de una vez, no sé. Bueno, hasta aquí llegamos. Me parece que ha quedado un podcast pues muy bonito, Agustín. No va a ser el último, eso sí, ya hemos dicho que la semana que viene haremos el último de este 2019 para contar cómo se cierran las plantillas de todos los equipos de la MLS contractualmente hablando. Habrá que tocar algo de la expansión a lo mejor y seguro que va a haber más temas que salgan esos días, pero hasta aquí. Hasta aquí llegamos y la semana que viene un poquito más y haremos también balance de cómo ha ido la temporada. Por cierto, que se me iba a olvidar y quiero aprovechar para decirlo. La semana que viene, conforme subamos el último episodio de la temporada, me gustaría también publicar una encuesta de satisfacción y de sugerencias dirigida a los oyentes para que nos cuenten un poco qué les ha parecido el podcast este año, lo que les han gustado, lo que no, lo que les gustaría que hiciéramos en 2020, que también que nos pongan notas a nosotros, que nos critiquen si hay algo que hayamos hecho mal y en qué podemos mejorar, pero seguro que nos viene bien a nosotros para seguir haciendo esto. Y así también les hacemos un poco más partícipes a ellos también, ¿no? Bueno, pero espero que la opinión que den no sea la de que el podcast debe diluirse y desaparecer. No, eso no, hombre. Eso seguro que no. Seguro que no va a servir de mucho las cosas que nos digan, sin que nos comenten eso, por supuesto. Un abrazo, Agustín. Un abrazo, hasta la semana que viene. Como siempre, agradecimientos a todos los oyentes por haber estado al otro lado escuchándonos. El consultorio será la semana que viene. Todas las preguntas que nos hayan llegado a lo largo de las últimas 2 semanas las comentaremos del tirón en el último episodio, así que escribidnos en Twitter en @sellamasoccer o dejadnos vuestras inquietudes en nuestro perfil de iVoox. Estad atentos a nuestras redes sociales por el tema de esa encuesta, la publicaremos por ahí los enlaces. Y nada más, un saludo a todos, que paséis una buena semana. Chao.